Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el proyecto de hoy, como ya estamos sumergidos en el tema verano, todo lo que es estación playa y piscina, pues he pensado que qué mejor que hacer una bolsa para esa actividad. Lo que hemos hecho es una bolsa playera súper chula. ¿Veis? Tiene todo el contorno con un flequito, tiene mucha capacidad porque es una bolsa bastante grande y luego le hemos añadido este colgante tan chulo y puede ser bolsa de playa o un bolso grande para salir por la tarde-noche a tomar algo. Es una bolsa muy fácil de realizar, ya lo veréis, y como veis con un resultado excepcional. ¿Os gusta? ¿Queréis aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos, por supuesto, lo primero, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Necesitaríamos una tela, que yo en este caso, que es la parte inferior exterior, he utilizado una tela de yute con fibras de algodón, una tela de lino y luego para el interior una tela en color crudito y una tela que coordina para la parte superior del forro. Para la correa he utilizado 125 centímetros de este tipo de yute. Y luego para lo que es el fleco también he utilizado yute 120 centímetros para hacer todo el contorno del bolso. Y para la que quiera hacer una réplica de nuestra bolsa os hemos preparado estos lotes que llevan todo lo nombrado anteriormente, que incluye incluso el avalorio. Y lo tendréis como siempre en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer recuento de las piezas que tenemos cortadas para el bolso. Y tenemos dos piezas de lino de la parte superior y dos piezas de la parte interior que miden 20 por 60 centímetros. Las vamos a reservar y ahora tenemos dos piezas del forro y dos piezas de la parte exterior que miden 30 por 60, ¿vale? Y las vamos a reservar. Y ahora os voy a ir explicando cómo lo vamos a ir uniendo. Luego tenemos una tira de fleco, que esta no la he querido partir, que mide 120, ¿vale? La reservamos también. Y luego he cortado dos tiras de 60 por 3,5, ¿vale? Y dos tiras de 60 de yute. Y luego la montaremos de esta manera y haremos la correíta, ¿vale? Vamos a empezar primero uniendo las piezas de lo que es el bolso. El siguiente paso es unir esta pieza. Este material es un material muy rústico, hecho de fibras de algodón y yute. Lo que vamos a hacer es encarar el lino a la parte de abajo, así. Una pieza con la otra. Vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. La vamos a preparar y vamos a pasar un pespunte. Yo os recomiendo, ahora os lo voy a explicar de este lado que lo vais a ver mejor, pasamos el pespunte a patilla hermosa, quiere decir, vamos a pasarla a 1 centímetro, no menos, ¿vale? Y a continuación le vamos a pasar un zigzag y no es opcional, es obligatorio porque esta tela se deshace, ¿vale? Entonces imprescindible un zigzag. Preparamos esta y lo hacemos de la misma manera en la otra pieza. Y pasaríamos un pespunte de aquí hasta aquí. Muy bien, nos vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer, ya hemos cosido. Momento gato. Hunter, cariño, te tienes que ir. Ahora lo que vamos a hacer es planchar hacia arriba, llevar la pieza de lino, es la que va a montar encima de la otra, ¿vale? Así, de esta manera. Bien estiradito. Vamos a hacer las dos piezas. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la base del bolso, ¿vale? Yo voy a hacer una base de 9 por 9, que una vez cosido nos quedará una base de 20, ¿vale? Porque son 9, que cuando cosamos perderemos 1 centímetro, serían 10. 10 y 10, 20, nos va a quedar una base bastante grande, ¿vale? Pero la vamos a recortar de 9. Marcamos en un lado
y en el otro extremo. Y luego lo vamos a sobreponer con la otra pieza y las vamos a cortar a la vez. 9 y 9. Así. Ahora la encaramos a esta y lo cortamos junto. Acostumbraros a cortar siempre las cosas encaradas, ¿vale? Porque siempre queda mucho mejor. Lo cogemos así para que no se nos mueva. Recortamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encarar las piezas y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Porque cuando vayamos a poner el fleco, no vamos a cortar a ambos lados, sino vamos a hacerlo entero, entonces lo vamos a coser todo de una tirada, ¿vale? Entonces me da igual coser este extremo que el otro, ¿vale? El primero que nos venga. Vamos a poner alfileres. Eso sí, vamos a hacer coincidir este corte. Este corte nos tiene que coincidir perfectamente a la hora de poner luego el fleco, que esté derechito, ¿vale? Vamos a coser de aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos cosido, ¿ves? Nos ha coincidido perfectamente la costura. Y ahora vamos a poner el fleco de un lado a otro. Vamos a ponerlo justo ahí, ¿vale? Justo ahí, donde empieza el lino. Y lo vamos a ir pillando así. Muy bien. Vamos a pasar un pespuntito para sujetar todo el flequito. Vamos a la máquina y volvemos. Bien, pues ya hemos cosido todo lo que es la anchura del bolso con esa pieza. Y ahora vamos a cerrarlo del otro lado. Voy a cortar aquí para no liarme. Ahora hacemos coincidir perfectamente este con este, súper importante este corte, y partimos de ahí si queréis. Para que no se me vaya el corte, lo que voy a hacer, voy a ir de ahí para abajo y luego de ahí para arriba. Y así me aseguro de que nunca se me mueve, ¿vale? Vamos a coser esta pieza de lado a lado. Y luego, en la máquina también, vamos a pasar este pespunte de lado a lado. Y como siempre, la base, el final. La base es lo último que cosemos. Cuando ya tenemos hecho este y este, haremos la base, ¿vale? Que la base se hace así. Una vez cosido este, haremos este, ¿vale? Lo voy a pasar todo de un tirón en la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya hemos pasado, hemos cerrado aquí y hemos cerrado aquí. Y ahora vamos a hacer la base del bolso, que es, esto ya lo hemos hecho muchas veces en el canal. Aquí, como hemos montado la costura, la hemos montado hacia acá, vamos a ir hasta el final de esa manera. Y la otra la montamos justo al revés, ¿veis? Así, una para cada lado. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí a patilla hermosa, ¿vale? Y luego el zigzag. Y el otro lado igual. Como esta la hemos montado en este sentido, tenemos que continuar igual. Hacemos así y esta la montamos justo al revés, porque esta en realidad no está, de momento no la hemos asentado con la plancha. Entonces, vamos así, todo ordenadito y todo bien, limpito y curioso. Así. Pasamos un pespunte y un zigzag. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tendríamos cosido lo que es la bolsa. Vamos a dar la vuelta y vemos cómo va quedando. Mira, qué chulo está quedando. Está quedando súper bonito.
Bueno, vamos a continuar con lo que son las correas, las asitas de arriba. ¿Quién es ese peludo mariconcillo? Mira qué guapo. Es un peludo guapo. Es lo que tiene. Que le elige el momento. Estás muy a gusto a Hunter ahí, ¿eh? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es planchar un ladito. Como medio centímetro aproximadamente. De un lado y del otro. Muy bien. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir colocando lo que es la correa de esta manera. Lo doblamos aquí. Así. Y vamos cogiendo con alfileres. Voy a ir cogiendo de un lado y de otro para tener así toda la zona cubierta. Ahora aquí y ahora aquí. Así hasta el final. Nos vamos a la máquina y pasamos un pespunte de los dos lados y volvemos. Bueno, ha llegado el momento de poner las correas, ¿vale? Y ahora seguiremos trabajando con el forro. Partimos la diferencia, hacemos una división en 4, como siempre os digo. Piquetito aquí y piquetito aquí. De manera que tenemos 4 marcas, ¿vale? Y ahora vamos a marcar de aquí a aquí 8 y 8 hacia el otro lado. 8 y 8, 16, ¿vale? Ahora ponemos la correa de esta manera, de manera que luego cuando vuelva quedará así, ¿vale? Y la cogemos con un alfiler. Y así. Y el otro lado igual. Vale. Vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte afianzando las correas. Vamos a hacerlo a patilla, por delante y por detrás. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, para el interior he elegido esta tela de Michael Miller, que hace así como si fueran cartas postales, así como antiguas escrituras, ¿ves? Que me parece muy apropiada para lo que es la parte exterior. Entonces tenemos 2 piezas, las cuales vamos a unir a cada una de las partes del interior, ¿vale? Entonces encaramos, tener en cuenta el texto, ¿vale? Que no lo pongáis al revés, me refiero, ¿vale? Ay, Hunter, ay, mi amor, ay, mi amor, tiene muchas ganas de cariño. ¿Ves lo que os digo? Pero Hunter, ay, cariño mío, sí, mi amor. Bueno, no se quiere ir. Tenemos que cogerlo con alfileres de esta manera. ¿Veis? La hemos encarado a la parte de abajo del forro. Lo vamos a preparar así y vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya hemos cosido la parte de arriba del forro. Ahora vamos a encararlas y vamos a sacar lo que es la base del bolso. Con ayuda de la regla. Esta vez vamos a cortar las 4 a la vez. Vamos a cogerlas aquí y vamos a cortar las 4 a la vez. Vamos a hacer 9, que luego una vez cosidito, pues quedarán 10 centímetros de base. Muy bien, ya lo tenemos preparado para coser. Entonces nos vamos a ir a la máquina, vamos a coser de aquí a aquí y de aquí a aquí, dejando una abertura o bien aquí en el lateral, eso ya como veáis, ¿vale? De aquí a aquí y luego haremos la base, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos.
llega la hora de unir. Aquí hicimos las marcas, hicimos lo que es la división, ¿vale? Hicimos un piquete aquí y otro aquí para que nos quede dividido en 4 partes, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en el forro. Vamos a hacer una división de 4. Y ahí. Y ahora lo que hacemos es meter uno dentro del otro. No le hemos hecho bolsillo interior, podemos hacer un bolsillo interior, pero en este caso no le he hecho bolsillo. Si quisiéramos hacer un bolsillo, pues lo pondríamos aquí, en esta zonita. Vale, ¿ahora qué hacemos? Vamos a encarar las piezas. ¿Cómo lo hacemos? Metemos una dentro de la otra. Esta la metemos dentro de esta o al revés, da igual. El caso es que las piezas queden encaradas, ¿vale? Cara con cara, enfrentaditas. Nos venimos aquí y ahora vamos a poner los alfileres para ver que todo está bien, la división nos queda bien, que no nos sobra ni nos falta por ninguna parte. Aquí, como lo he remallado, no puedo abrir costura, entonces lo que voy a hacer es una la cargo hacia este lado y otra hacia este lado, lo que es la costura. Muy bien, y todo perfecto. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Ahora le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno, a patilla o a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte y volvemos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es planchar. Vamos a darle la vuelta después de haber cosido toda esa zona. Y ahora lo que hacemos es estiramos la tela del forro hacia allá para que quede bien abierta la costura. Este paso es muy importante porque si no lo estiráis bien, luego se os queda un pliegue. Se os quedaría así, raro, ¿vale? Tenéis que prestar mucha atención y hacerlo bien estiradito. Muy bien, ya lo tenemos de esta manera y ahora lo metemos hacia adentro. Ya lo tendríamos planchadito. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno. Y se lo voy a pasar aproximadamente a 2,5 milímetros del borde. A 2 milímetros o a patilla. Bueno, vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya hemos pasado este pespuntito, todo el contorno, y ahora lo que vamos a hacer es una cosa que a mí me gusta hacer siempre, que las que me seguís ya lo sabéis, y es unir las bases, tanto el exterior como el interior, para que cuando tú tires tienes una toalla o lo que sea y sacas, que nunca se te suba el forro. Pero bueno, es una decisión mía, quiero decir, es una opinión mía. Bueno, vamos a unir este con este. Así, de esta manera. Y le vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí y haremos lo mismo con el otro ladito. Vamos a la máquina y cosemos. Ya le hemos pasado el pespunte por dentro y ahora solo nos quedaría cerrar la abertura del forro a mano. Ya lo hemos terminado, ya solo nos quedaría ponerle un abalorio, ¿vale? Que yo he hecho este tipo de abalorios típicos marineros. Le he puesto un poquito de puntilla, un poquito de cuerda y creo que le puede dar un toque muy bonito a lo que es el capazo. Simplemente lo vamos a atar atrás de esta manera y ya estaría.
Pienso que es un toque muy chulo ahora para el verano, toque así como de playa, pero que luego para otoño e invierno lo podemos seguir utilizando quitando este motivo. Bueno, ya la tenemos terminada. En un principio iba a ponerle aquí un cierre, pero al final he decidido que no, que va a ser en plan bolsa grande, bolsón grande, y lo voy a dejar abierto. Y le he puesto al final este tipo de abalorios, que es muy sencillo, es una arandela con varias conchas y tal, que podéis hacer manualidades ahí. Y bueno, habéis visto el tema de la correa, hemos decidido forrarla un poquito para que no se os clave ni os haga daño en el hombro. Y aquí está terminada, que bueno, la voy a usar un montón este verano, para ir a tomarme un heladito. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!